dentro de pocos minutos vamos a empezar nuestra transmisión directa. Así que queremos anunciarle a todos nuestros amigos que nos encontramos de una manera u otra haciendo ya el enlace respectivo con el Facebook Live para todos los amigos de nuestras redes, para efectos de poder ir haciendo esta gestión que hacemos cada 15 días, todos los domingos, en el ánimo justamente de lograr una suerte de conversatorio con amigos de las diferentes profesiones con la que cuenta realmente la escuela ASEC, Escuela de Coach. Entonces, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias por compartir esta nueva oportunidad. Quiero agradecerles de todo corazón que a pesar de estar en feriado y a pesar de que definitivamente podíamos estar dedicados a otro tipo de actividades, vamos a compartir esta noche una hora más entre amigos con una temática tremendamente interesante. Yo ya les había anunciado anteriormente que cada 15 días, los domingos, a esta hora, 19 horas de Ecuador, vamos a traer un invitado especial, un invitado de diferentes profesiones, un invitado que va a hablar desde detrás de las cortinas, ya no en términos de la actividad profesional, sino desde la actividad del ser. ¿De qué manera la profesión impacta en su comportamiento humano? ¿De qué manera la actividad profesional impacta en su ser interior? Muchos de nosotros estamos acostumbrados a ver a los profesionales, digo yo coloquialmente, por encima de las sábanas, pero muy pocos conocemos realmente cómo siente, cómo reacciona el ser humano en cada una de estas actividades. Es por eso que entre amigos de ASEC, Escuela de Coach, ya han pasado por aquí algunos profesionales. Hemos tenido docentes, hemos tenido guías espirituales, hemos tenido emprendedores, hemos tenido amas de casas. Y en esta ocasión hemos querido invitar a un amigo de la casa, el abogado Pepe Salvador, o más conocido como José Salvador, amigo de esta casa, quien en esta ocasión, siendo un abogado en ejercicio libre de su profesión, hemos querido trabajar con él, hemos querido conversar con él esta noche y quiero darle la bienvenida a Pepe. Pepe, buenas noches, bienvenido a este conversatorio. Tus palabras de saludo para nuestros amigos que nos están siguiendo en las diferentes redes y en diferentes países, estimado José. ¿Cómo está, coach? Muy buenas noches a todos los que nos están viendo a través de este enlace en vivo. Yo les agradezco realmente todo por su tiempo y estamos aquí para conocer un poco más allá de la parte humana, de lo que es la profesión, visto desde otro enfoque, sobre todo eso principalmente. Muy buenas noches y bienvenidos a todos. Muchas gracias, José. Muchas gracias por estar aquí. Sobre todo, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias porque estoy seguro que las opiniones que se viertan esta noche van a servir para orientar de mejor manera a la comunidad, para orientar a los amigos de la Escuela de Coach, para orientarnos como seres humanos, como ciudadanos, como personas que naturalmente en algún momento de nuestra vida definitivamente vamos a necesitar tratar, contratar o relacionarnos con un abogado. Desafortunadamente el concepto de abogado en nuestro medio está desprestigiado y hay que llamarlo con su nombre. Está desprestigiado en términos de creerse que esta actividad del todo no es ética, del todo no determina la justicia. Y es por eso que esta noche este conversatorio le hemos llamado La Ley y la Justicia. Son dos cosas que aparentemente son lo mismo, pero que a veces dista mucho en su diferencia. Es por esta razón, mi estimado Pepe, y permíteme llamarte Pepe con la confianza que demanda nuestra amistad. Quiero hacerte la primera pregunta, porque vamos a empezar a navegar, a indagar dentro de ese ser humano que tiene como profesión un abogado. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué te motivó de una manera u otra en tu ser a ser abogado? ¿Qué te motivó? ¿Qué te impulsó en un momento determinado de tu vida a decir, yo quiero ser un abogado, voy a estudiar para ser abogado? ¿Qué es lo que te movilizó internamente para que hoy seas un abogado de la República del Ecuador? Adelante, Pepe. ¿Cómo está? Verá. Principalmente, y yo le hablo en el tema de universidad. En la primera clase que nosotros tuvimos en la Facultad de Derecho, muchos profesores nos hicieron esa pregunta. Y siempre ha sido esa interrogante la que por lo general uno contestó y dice, no, porque quiero hacer justicia,
muchas veces uno dice no porque quiero defender derechos y muchas de las cosas. En razón de cuentas, lo que a uno le motiva a estudiar derecho ha sido en un compuesto de un todo. Hay muchos factores o circunstancias, pero sobre todo debe primar el tema del servicio, claro, porque uno como abogado da un servicio profesional hacia las inquietudes y necesidades y muchas veces el problema que tienen los ciudadanos. Entonces, a mí, ¿qué me motivó esencialmente? Yo le cuento que yo, cuando recién empecé el tema universitario, estudié ingeniería agronómica, pero por uno de los avatares del destino tuve que dejar mi carrera y empecé a trabajar en un estudio jurídico de un gran amigo mío. Y resulta que me lanzó al ruedo y me interesó la carrera. Al poco tiempo decidimos porque él me preguntó, me dijo, ¿tú tienes madera para abogado? Bueno. Entonces, algo que me motivó a mí fue la necesidad de poder hacer algo o de compartir algo y de proteger ese bien jurídico que tenemos todos los ciudadanos, que es la justicia, recibir justicia como se debe. No siempre uno puede decir que no voy a ser como Superman, a luchar por la justicia, porque muchas veces uno puede defender derechos, muchas veces uno puede defender obligaciones, pero muchas veces uno tiene que hacer prevalecer que la justicia se la dé a cada quien como le corresponde. Y el motivo principal como tal es hacer valer a través del derecho la justicia de las personas. Muy bien, Pepe. Hay una palabra que dijiste dentro de tu respuesta que me llamó mucho la atención. Dice ese algo. Yo sentí ese algo. ¿Qué es ese algo para ti intrínsecamente en tu ser? ¿Qué es ese algo? ¿Nos puedes abrir un poquito más ese concepto de yo sentí algo que me llevó a buscar estudiar y ser un abogado? Verá, ese algo en sí es la vocación al servicio, porque uno para ser abogado primero tiene que conocerse a uno mismo, saber qué es lo que, hacia dónde quiere avanzar, de a poco, de paso en paso, para poder ayudar a las personas, porque uno, a cuentas, cuando recibe un cliente, tiene una cierta parte del análisis psicológico, persona, caso, para poderle ayudar a esa persona. Entonces, claro, uno tiene que conocer ese ser interno que tiene para ver de qué manera lo puede ayudar en base a lo que uno ha estudiado. Porque entiéndase de que uno para poder defender una causa tiene que tener pleno conocimiento. Y ese ser interior que uno lleva es lo que a uno le permite poder desarrollar a profundidad o a conocer o a poder ayudar o colaborar con las personas que acuden a nuestra consulta. Muy bien, ¿no? Pepe, acaba de decir un tema interesante que en el coaching se maneja mucho, es el tema del ser, ¿no? Y tú acabas de decir algo muy interesante, es ese ser interior que te genera un llamado y te dice, por aquí tienes que caminar, es por aquí tu futuro, es por aquí tu reto, es por aquí tu vocación, es por aquí tu legado, ¿no? Y qué bonito cuando uno encuentra ese llamado interior. Ocurre muchas veces en ciertas profesiones o en algunas profesiones que hay gente que estudia y se gradúa en algo que particularmente no lo emociona o no siente, o se equivoca de profesión y terminan graduados, certificados, pero realizando otra actividad totalmente diferente. Pero qué chévere que es escuchar esa voz interior, ese ser interior, y realmente encontrar de una u otra manera el vértice adecuado para ejercer una profesión que por vocación de una u otra manera le toca a uno ejercer. En ese sentido, un abogado con ese llamado interior, con ese ser interior, seguramente estoy convencido que hará de su actividad profesional, lo hará de la mejor manera, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un tema estrictamente de, como en algunos casos ocurre, de que se califica como una carrera más fácil, una carrera más corta, o sobre todo, es una carrera que me va a dar mucho dinero, porque muchas veces hay mucha gente en el medio, estimado José, que cuando estudia una carrera, lo que busca es un rédito económico. Y cuando eso se busca, entonces se pierde la ética
y se pierde de una u otra manera la razón de ser del por qué yo elegí esta vocación. Pero esta reflexión me lleva, Pepe, a la segunda pregunta que quiero hacerte y vamos a seguir conversando y desarrollando esta temática muy interesante esta noche. A todos mis amigos quiero recordarles que estamos entrevistando al abogado José Salvador, abogado en libre ejercicio del Ecuador. Un abogado que definitivamente nos viene diciendo que se hizo abogado a partir de un llamado interior, del ser interior, en términos del servicio, de ayudar a los demás. Y aquí viene la segunda pregunta, estimado José. ¿Cuál es la diferencia entonces para el abogado Pepe Salvador? ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la justicia? Vamos a ver, esta pregunta que puede ser complicada, compleja, veamos cuál es tu reflexión frente al tema, estimado José. O sea, una reflexión sencilla que uno lo puede dar, porque o sea, uno como abogado o como cualquier profesional que tenga un conocimiento por el cual se haya preparado, por lo general cuando se dirige hacia las personas tiene que ser lo más simple y sencillo, porque no hay cómo hablar técnicamente, a menos que estés hablando entre dos profesionales de la misma rama, pero por lo general muchas veces se tiende a confundir lo que es ley y justicia, y de pronto van enlazadas, porque la una depende de la otra, pero tienen dos conceptualizaciones diferentes, ¿no es cierto? La ley prácticamente son las normas, los reglamentos, todo lo que se crea a través de las autoridades, en este caso, por decir aquí en el Ecuador, la Asamblea, anteriormente el Congreso, es la que crea las leyes, por decir en el caso de los municipios, las ordenanzas y todo eso, pero son las que derivan a mantener un estado estable donde la ley manda, prohíbe y permite. O sea, ahí está escrito y está determinado lo que el ciudadano debe y no, o sea, lo que debe hacer para tener una vida social correcta. En el caso, por decirle, de la justicia se la puede quebrantar, por decirle, cuando existe un acto indebido y por el cual va a ser sancionado o muchas veces señalado por la misma sociedad, ¿no es cierto? Porque por decir ahorita las redes sociales es prácticamente una tribuna donde te puede levantar como te puede destruir, pero eso es una mala aplicación legal porque en realidad donde tiene que verse la práctica diaria de la ley es en los tribunales, en los juzgados y las autoridades y las personas que administran la ley y la justicia como tal. Ahora, hablando en términos de justicia, justicia es lo que prácticamente uno recibe cuando se somete a algún tipo de proceso, situación, y por lo general la justicia se le da en parte o en tanto a las personas de acuerdo a su condición o a cómo se conduce frente a la sociedad. Entonces, hay una frase que dice que hay que dar la justicia en parte equitativa de acuerdo a cómo el ser humano se comporta frente a la sociedad. Entonces, siempre la justicia va a ir de la mano de la ley. ¿Por qué? Porque la única forma de obtener justicia es una buena aplicación de la ley, es con lo que uno prácticamente lucha todos los días, porque actualmente es difícil, y así lo digo, es difícil el que se administre justicia de una manera debida o de colaborar. Por decirlo, los abogados somos colaboradores para obtener un resultado en base a la justicia y en aplicación de la ley. Esto quiere decir, Pepe, entonces que una mala interpretación de la ley, un mal uso de la ley puede generar que no se produzca justicia o puede que se produzca una justicia tergiversada. Es decir, que la ley también puede estar supeditada a interpretaciones. Es que la ley por lo general se interpreta en el sentido favorable, pero muchas veces esa interpretación y en base al criterio que tiene cada persona, porque cada juez, cada autoridad que está destinada a impartir justicia tiene su propio criterio. Y cuando interpreta mal la ley en base a la aportación de las pruebas, testigos y todo eso, muchas veces se cometen errores que hasta cierto punto pueden causar el perjuicio de uno de los bienes jurídicos importantes que tiene el ciudadano, que es la libertad o el derecho a recibir una justicia bien impartida. Entonces,
actualmente, como vuelvo y te repito, se cometen muchos errores. O sea que por los, el de, sí, de la Pepe, o sea que justicia, de la ley. o sea que los ciudadanos estamos expuestos a una buena o mala interpretación de la ley. Exactamente. Hay veces que, por decirle, muchos ciudadanos tienen una errada concepción de lo que dice la ley, porque una cosa es que uno lea lo que dice en un libro, Claro, por y otra supuesto. cosa es que realmente lo sepa interpretar y aplicar en el sentido correcto, porque uno puede aplicar o interpretar la ley a conveniencia, y eso no es el espíritu de la ley. Muy bien. Muy bien, estimado Pepe. Y esto realmente nos pone a los ciudadanos, a los seres humanos en general de cualquier sociedad, de cualquier país de Latinoamérica, porque en realidad somos similares, nos parecemos mucho. He tenido la oportunidad de estar en varios países y realmente la realidad de la conducta del ser humano, sobre todo del latinoamericano, que es distinta al europeo, al norteamericano, pues nosotros tenemos como conductas muy parecidas, ¿no? Y de una u otra manera, las realidades también son muy parecidas. Y esto nos pone entonces a los ciudadanos, a los seres humanos, nos pone un poco alerta en la medida de que estamos supeditados a una interpretación de la ley, de quien corresponde a la interprete, para que nosotros recibamos o una persona reciba justicia de cualquier naturaleza, índole penal, civil, legal, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante tenerlo claro, en virtud de que cuando nosotros hablamos de escoger un abogado o de escoger o de estar frente a un juez, va a demandar mucho de un requisito fundamental, que aquí es donde nace la tercera pregunta, mi estimado José. ¿Qué nivel de valor entonces, o qué niveles de valores debería tener un abogado? Hablemos entonces del abogado como tal, ya que no tenemos el acceso hacia el juez, ¿no? Que finalmente determina la ley, pero que sea el juez la primera parte o que sea el juez la primera puerta que se nos abre para efectos de poder confiar o creer. Entonces, en virtud de eso, la tercera pregunta es, ¿qué niveles de valor, desde tu perspectiva como abogado, Pepe, debe tener un abogado para ejercer esta profesión? O sea, para ejercer la profesión, primero tiene que estar predispuesto al servicio, porque eso es lo primero que antepone. Muchas veces, muchos profesionales anteponen la parte económica que al servicio. Y desventajosamente eso priva a los ciudadanos muchas veces acceder a recibir una justicia debida. Ahora, como abogado también uno tiene que saber y direccionar hacia dónde va su mecanismo de defensa. Primero conocer, porque muchas veces uno no se puede aventurar por la parte económica a practicar una materia en la cual no está preparado. Por decirle, yo soy laboralista y de pronto me salen casos penales, yo sé que lo puedo hacer, pero sería poner en riesgo la seguridad jurídica del ciudadano que está Muy bien, tocando muy a bien, mí, muy bien. porque yo tengo una obligación de direccionarlo a quien sí practica ese ejercicio profesional de derecho en materia penal ¿Cómo a no? diario. O sea, no es que no se lo pueda hacer, pero uno tiene que ser consciente y saber cuáles son sus limitantes, porque muchas veces uno puede abarcar muchas materias. Yo he visto muchos colegas que un poco más son más que un libro, el libro gordo de Petete, porque saben todas las materias y eso a razón de cuentas no es que sea imposible, pero es infalible, porque no siempre yo voy a ser eficaz en todas las materias. De pronto yo puedo llegar hasta ciertos límites, pero cruzar mucho más allá va a ser en perjuicio del cliente. Entonces, un abogado tiene que aprender a ser honesto y saber identificar cuáles son sus limitantes. Bien, Tiene bien, que, tiene que saber ser leal con su cliente y tiene bien. que ser leal con la profesión que hace. Muchos abogados yo he escuchado, hay unos que se vanaglorian diciendo de que nunca han perdido un juicio, pero eso es una irrealidad. El Bien, abogado que le dice que nunca ha perdido un juicio es porque ha tenido solo 5 juicios o porque nunca ha litigado. Pero es bien, algo casi imposible decir de que uno no ha perdido un juicio. En universidades, ventajosamente, uno no le enseñan nunca a ganar o a perder. Y un abogado tiene que prepararse en el camino para ganar y perder juicios, porque no siempre se gana. Porque muchas bien, veces uno está del lado que desventajosamente
es quien ha cometido el quebrantamiento de la ley. Lo que uno puede justificar o puede decir que va a hacer es tratar de atenuar un poco la sanción o la pena Bien, o bien. lo que vaya a pasar en adelante, pero no puede garantizarle que siempre va a ganar a menos que haga algo indebido, incorrecto. Muy bien. Ahí me queda muy claro que entonces tiene que ver mucho con los niveles de valor. El nivel de valor implica el hecho de tener que renunciar a querer acaparar todo por querer ganar todo, o por querer tener todo, por querer cobrar todo, o por llenarse el bolsillo de billetes, ¿no? Porque tomo un caso, tomo otro, finalmente no es mi competencia, no soy experto en el tema, pero finalmente me la juego. El nivel de valor, lo que está diciendo Pepe, es que entonces demanda que el especialista sea quien tome el caso de la mejor manera para poder brindar un buen servicio y no engañar a la persona que está demandando de este servicio. Es por esta razón que nosotros vemos muchas situaciones a veces raras en la conducta del abogado. Hay abogados que toman dinero, y esto es muy habitual, y lo digo porque comúnmente lo escucho, hay abogados que toman dinero, que son muy accesibles a la hora de iniciarse en tomar un caso. Pero una vez que toman el dinero se desaparecen. Y es muy complejo para el ciudadano y para el ser humano encontrar un abogado porque todos se declaran súper, hiper ocupados. Y hay un axioma que dice en administración, es nadie está tan ocupado para no poder atender a una persona. Es cuestión solo de prioridades, es decir, qué es lo que a mí me interesa o no atender. A veces hay abogados que definitivamente creo yo que hacen como la cortina, ¿no? O sea, yo puedo, entonces hagamos el enganche, tomo la situación y luego me desaparezco. Y la gente les toca andar atrás, buscándolos, persiguiéndoles, rogándoles. He visto personas, estimado José, he visto personas parados en las puertas de la casa de los abogados. He visto personas parados en la puerta de las Cortes de Justicia, esperando que aparezca el abogado con el que iniciaron un periplo de esta naturaleza. ¿Qué opinión te merece esta conducta entonces de estos profesionales que, si no me dejas mentir, es una realidad, José? Si tú me ratificas, es una verdad, digamos, silenciosa, pero que los ciudadanos tenemos que enfrentar. ¿Qué opinas tú de eso, mi estimado José? Verás, yo toda la vida, o sea, desde que tengo uso de razón, desde cuando yo quise estudiar para abogado, porque esto no es desde ahora, sino desde antes, siempre escuché un mal concepto del abogado. Correcto. Una, que había abogados regados por todos lados. Otra, de que el abogado un poco más y es lo peor. Como en todas las profesiones hay de todo. Remontando a tiempos de Roma y todo eso, los abogados eran prácticamente, bueno, son algunos hasta ahora eruditos, conocedores, personas que infundían respeto y que ayudaban o colaboraban a dar equitativamente lo que le correspondía a cada quien en base a la realidad, a la verdad. Actualmente y desventajosamente, y a veces un poco doloroso escuchar que muchos jóvenes, muchos muchachos dicen, yo voy a estudiar para ser abogado porque voy a tener plata, como tú lo dijiste al comienzo. Correcto. O yo voy para ser abogado. O sea, se ha perdido la concepción o la esencia de lo que es ser un abogado. Incluso, si tú te das cuenta, ahora con el tema de las redes sociales, yo sé que está bien que uno se modernice, haga muchas cosas, pero muchas veces se ha desconceptualizado la imagen o la presencia que debería ser de un abogado. De acuerdo. Y por decir, uno ve en Facebook abogados bailando, abogados saliendo con fajos de billetes, con pistolas, o sea, y eso desconceptualiza, o sea, en vez de mejorar la imagen, la perturba totalmente. Totalmente. Entonces, el abogado tiene que ser una imagen para que el cliente mismo sepa, y cuando tú vayas en la calle, no te diga, mira, ve ahí el abogado que salió bailando con un payasito. No, sino que, mira, ve, ahí ve el abogado, ese abogado sí sabe defender en derecho, o sea, que te conozca por la esencia que nació el hecho de ser abogado, Excelente. más Excelente. que haga un sketch o algo, o sea, porque si yo hubiera querido hacer un sketch, hubiera estudiado actuación, que yo lo he hecho. Muy bien. Claro que sí. Yo estudié teatro, actuación, pero en el momento en que decidí ser abogado, tuve que deponer la parte interna mía del tema de tengo que ser imagen.
para que Claro mi que sí. cliente me vea de esta manera, y no por tratar de aparentar, sino que porque es la esencia que uno debe de tener. ¿Sí me explico? Entonces, esa conceptualización es la que actualmente se ha perdido, y el abogado desventajosamente muchas veces comete errores y exabruptos que, como tú bien los dices, quedan mal frente al cliente. Muy bien. Yo por decirte anécdotas, muchas veces y actualmente en la función judicial todo se demora, todo es una tardanza inmensa, y a veces van a mi consulta y me dicen, abogado, mire que mi abogado no hace nada. Ayer Sí, cuando yo manejo la parte ética y le digo, mire, reviso el proceso, y si yo fuera otro abogado que no tuviera la calidad moral y quiero conseguirme ese cliente, le digo, no, véngase para acá y su abogado no está haciendo nada. Yo reviso el caso y le digo, mire, en realidad su abogado ha estado haciendo correctamente las cosas. Lo que sucede es que actualmente la función judicial está demorada. Y le digo, continúe con su abogado. Pero hay abogados que desventajosamente hacen quedar mal a la profesión, claro que porque sí. abusan ¿Cómo no? abusan de la necesidad y de la desesperación del cliente, y prácticamente no hacen un trabajo para el cual han sido formados. Muy bien, José. Quiero agradecerle a los amigos que nos están siguiendo en la red en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. En realidad, esta intención que tenemos quienes hacemos ASEI Escuela de Coach, lo hacemos en el ánimo de aportar, de generar un granito de arena en términos de la formación social. Nuestra vocación de servicio en términos de la Escuela de Coach es justamente formar, capacitar, entrenar a las personas, tanto en el ámbito personal como empresarial, para que de una u otra manera puedan enfrentar de mejor manera los retos que la vida nos demandan. Así que muchísimas gracias por estar ahí, y si les gusta esta entrevista, pues denle un like, ¿no? Esto va a quedar también grabado para aquellas personas que no han podido estar acá con nosotros, va a quedar grabado para que lo puedan revisar en el Facebook en el trayecto del tiempo. Como bien dice Pepe, es muy cierto, ¿no? Realmente la figura del abogado se ha visto distorsionada, tan distorsionada, y ha perdido su nivel de valor en la medida de que definitivamente hoy vemos abogados que salen en estas famosas imágenes de TikTok y salen mostrando dinero, salen demostrando, se bajan de una avioneta, de unos autos de lujo, y tratan de demostrar definitivamente que son los reyes de los casos, ¿no? Y se arengan en decir que han estado en diferentes países del mundo haciendo un masterado, un diplomado, pero que en la práctica, a la hora de buscar impartir y lograr la justicia o que se aplique la ley, del todo no funciona. Es decir, son como un estuche de un producto bien presentado, pero que dentro de él no existe el producto adecuado. Así que eso es real, eso es verdad, y pues ahora un abogado se vende más por lo que parece ser y no por lo que es en esencia, que es lo que estamos tratando el día de hoy, ¿no? Estos niveles de valor, este nivel de este llamado de ese ser interior que necesitamos que tengan todos los profesionales. Y esto nos lleva entonces a una cuarta pregunta, mi estimado José, y esta pregunta ya es directa para José como tal, ¿no? Como el abogado, como esta persona que ejerce su profesión. ¿Qué siente usted cuando una persona va con usted en búsqueda de justicia? ¿Cuál es, de una u otra manera, el sentimiento que lo acompaña como abogado cuando tiene frente a alguien que le dice quiero justicia, me siento mal por esto, me han robado, me han mentido, me han faltado, ayúdeme? ¿Qué siente el abogado cuando tiene a una persona que está frente a él en su consulta diciéndole ayúdeme por favor? Verás, hay muchas formas de cómo uno lo pueda sentir, y lo importante es en esto aplicar la práctica profesional que uno debe tener, porque nunca tiene que anteponer el tema personal o compenetrarse en el ámbito sentimental hacia el problema que tengan los demás. Desventajosamente, como al médico le toca vivir de las enfermedades de las personas, buscando ver la manera de cómo las cura o las sana, asimismo el abogado vive de los problemas que tienen las personas y tiene que ver la manera de cómo soluciona, cómo encontrar una solución, pero siempre desde el ámbito profesional, no adentrarse mucho más allá de lo que va el ámbito profesional, porque va a crear un conflicto. Ok, Muchas veces a mí conocido personas en que verdaderamente uno lo siente y lo vive como que fuera de uno el problema, pero hasta cierto punto eso como humano está bien, porque uno puede sentir de pronto la desesperación o la necesidad de encontrar justicia de su cliente,
pero en el ámbito profesional eso nos va a perjudicar porque empezamos a ver desde el mismo lado de nuestro cliente el problema, cuando no debería ser así. Yo sé que tenemos que ser empáticos, pero tenemos que ponernos en la mitad y analizar de manera profesional cuáles son los caminos para encontrar una solución a Muy ese bien, problema. excelente, claro que sí. En ese sentido, ¿qué es lo que uno siente cuando va el cliente a la consulta? Es obvio que uno tiene que sentarse frente a él y ponerse en los zapatos de él, pero visto desde el lado profesional, para saber y analizar y poderle guiar al cliente para poder darle una solución y no recaer muchas veces en crear más conflictos, porque hay casos en que, por decir, un cliente va con una demanda y resulta que termina con 10, porque empiezan a abrir frentes para debilitar a la otra parte, y esa no es la solución o el camino. Son Bien. medios alternativos que se tienen o estrategias de defensa, pero el camino siempre es encontrar una solución al problema, y si es un solo juicio, exterminarlo de esa manera y no crear ramificaciones que a futuro van a tener al cliente 8, 10, 12 horas del día en un juzgado, y eso no debería pasar. Muy bien. Bien, esto me lleva a una reflexión, ¿no? Para quienes estudiamos coaching y para quienes de una u otra manera tenemos esta profesión, como en mi caso, que soy un coach ontológico, justamente se habla de esto, ¿no? No siempre las personas tenemos claro lo que queremos. A veces no tenemos claro no tenemos muy claro ni quiénes somos. El ser humano de otra manera tiene este juego, ¿no? Contradictorio, a veces no muy sinérgico consigo mismo. No tenemos una suerte muchas veces de coherencia en nuestro comportamiento, en nuestros pensamientos, justamente porque las emociones de una u otra manera nos atrapan. Y eso hace de una otra manera que no haya claridad en el pensamiento. Y eso hace justamente que cuando un ciudadano llega hacia un abogado, de pronto puede llegar con una concepción equivocada. Y como dice Pepe, puede pretender querer abrir muchos frentes, cuando en realidad legalmente y profesionalmente eso así no se asiste. Sin embargo, aquí es importante tener claro, es decir, entonces, Pepe, que un abogado dentro del mar de confusión que puede tener una persona, él tiene que tener claridad y tiene que hacer una suerte como de psicólogo, tiene que como que tratar dentro de las ramas del árbol, ver el árbol. ¿Por qué? Porque cuando llega, me imagino, un caso particular a su estudio, me imagino que llega con muchas aristas y a usted como abogado le toca mirar la parte central, le toca como enfocar, como ordenar, como estructurar, le toca como ordenar todo este desorden que muchas veces el ciudadano lleva. ¿Es algo de cierto esto? ¿Qué dice Pepe en ese sentido? Es que en realidad cuando va el cliente a la consulta, muchas veces llega con incertidumbres, dudas y muchas ideas cruzadas. Y efectivamente uno tiene que empezar a armar ese rompecabezas, y muchas veces no es en la primera o en la segunda, en la tercera, muchas veces es Bien. al final en donde hay más aristas y más situaciones que pueden favorecer para su caso, pero hay que como sacarlas con el suelo. Claro. Entonces, por eso siempre le digo a mi cliente cuando va a mi consulta, le digo, mire, aquí hay dos formas de defenderlo, como culpable o como inocente. Si usted me dice algo o me deja decir algo, yo lo voy a defender mal y vamos a perder. Entonces aquí estamos para ganar, ¿no es cierto? Y ganar no es garantizar de que él va a recibir una sentencia a favor, sino que se le va a aplicar en la mayor rigurosidad la defensa, porque uno como abogado no puede garantizar que va a ganar todos los juicios, porque no sabemos. Cuando uno va a un juez o se para frente a un juez, muchas veces yo he tenido la razón, las pruebas y el derecho, pero sin embargo el juez de una manera misteriosa obró de distinta manera y no correspondió la aplicación de la justicia como se debe, entonces ahí toca apelar, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que organizar esas ideas confusas que tiene el cliente para de ahí sacar las alternativas o la estrategia de defensa que van a servir a futuro en una audiencia. Bueno, entonces esto me ratifica a mí que los abogados deberían manejar relaciones interpersonales, deben manejar comunicación, deberían manejar de una otra manera una suerte de psicología, deberían ser coach ontológicos también, ¿no? Porque definitivamente el hecho de anteponerse a un ser humano, que no es pues en frío una máquina, no es en frío un caso, sino es un ser humano, entonces el abogado que también está
previsto de tener que tratar con ellos, tiene que estar él preparado para no dejarse bombardear o para que eso que el otro le insinúa o lo persuade, o sea, lo afecte. Porque yo me imagino que de angas o de mangas, en este conversatorio que tiene el abogado, como usted lo acaba de decir, Pepe, o sea, en la primera reunión no se establece, en la segunda tal vez y en la tercera al final lo logremos ponernos de acuerdo en el término. Porque esto es lo que pasa en una sesión de coaching cuando trabajamos los que hacemos coaching y tenemos que ayudar a un coachee, ayudar a una persona a reencontrarse consigo mismo, a superar algún tipo de desaveniencia que tiene. Nosotros también tenemos una metodología que demanda que se llaman sesiones de coaching, que demanda que como que en la primera no va a funcionar el tema, en la segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta sesión es cuando realmente empezamos a encontrarnos con ese punto de equilibrio que la otra persona demanda. ¿Por qué? Porque obviamente siempre las primeras sesiones son un poco para aplanar emociones, para estabilizar el pensamiento y regular las emociones, digo yo. Entonces, ahí es cuando el abogado tiene que tener esa expertise. Primero, para no contagiarse, como usted dice, de las pasiones del cliente, pero también para cubrirse y blindarse de que estas cuestiones no los afecten, porque parecería ser que el abogado se vuelve de caucho, como el médico, ¿no? Que están acostumbrados a ver tanta sangre y tanto dolor que ya cuando los ven ya no sienten nada. Y yo me pregunto ahí, entonces el abogado le pasará lo mismo. O sea, de tanto dolor o de tanto sufrimiento o de tanta angustia que ve parte de un cliente, ¿será que el abogado perdió esa magia de sentir? ¿Qué dice Pepe? O sea, no es que se pierde la sensibilidad o el ser interior uno de lo emotivo, sino que cuando uno recibe a un cliente, de pronto muchas veces nos ha tocado llorar, nos ha tocado tener coraje, se exterioriza ese sentimiento, pero uno tiene que elevarlo al nivel profesional, porque si Bien, no caeríamos en el error de compenetrarnos demasiado y en vez de defendernos vamos a perjudicar al cliente. bien, bien, Entonces, perfecto. hay que así, o sea, yo la otra vez en una clase que tuve con usted, me quedó muy presente el tema del report, el de ponerse al mismo nivel del cliente y todo eso, o sea, porque en realidad eso tiene que pasar para uno llegar a conocer las verdaderas circunstancias que motivaron el hecho que él se siente ahora perjudicado. Entonces, pero uno tiene que, o sea, ponerse al mismo nivel, pero siempre mantener el profesionalismo Claro, para poder ayudar, muy bien. Claro que para sí. poder, para poderle ayudar. Entonces, esa necesidad que tiene como profesional, o sea, yo veo que el tema del coach es muy necesario, porque Claro, al menos a mí, estas clases que me ha impartido usted, porque me ayuda a manejar de mejor forma la parte profesional que tengo, trabajado o aplicado en el lado humano que también debo tener como claro, ¿cómo profesional. no, José? Claro. Cuando hablamos de sintonizarnos con las emociones del otro, no significa justificar el requerimiento del otro. Significa el que podamos de otra manera es advertir la necesidad del otro. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que quiere en esencia? Porque como vuelvo y repito, el ser humano muchas veces no es tan coherente entre lo que piensa y siente. Entonces ahí viene el trabajo del abogado, el tratar de otra manera de interpretar correctamente en la sintonía qué es lo que necesita la persona o qué es lo que merece la persona para que él pueda aplicar entonces ahí sí su expertise profesional. Vamos entonces con esto a la quinta pregunta, ¿no, estimado José? ¿Qué siente el ser de un abogado? O sea, ¿qué siente usted dentro de su ser, dentro de su interior, cuando gana y cuando se pierde un caso? ¿Qué pasa en el interior de un abogado, en este caso de Pepe? Verá, eso es una parte importante y que muchas veces en la universidad no nos enseña, a que en el libre ejercicio de la profesión, cuando defendemos derechos, muchas veces se gana y muchas veces se pierde. Yo por decirle, cuando recién empecé a libre ejercicio, eh, tuve la ventaja de estar siempre del lado correcto, del lado que tenía la razón y el derecho, y era ganar, 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 y eso a uno lo enaltece, se siente bien porque su cliente se siente bien, porque se ha conseguido el verdadero motivo directriz de la justicia, de los jueces, de los juzgados, de los tribunales, a llegar a una conclusión de que a quien se le vulneró el derecho sea restituido. Pero muchas veces sucede lo contrario.
muchas veces, por decirle, puedo estar no de la parte trabajadora, sino del empleador. Y el empleador, por lo general, siempre quiere ganar. Pero yo al menos soy práctico y decisivo en decir, cuando se puede, se puede. Y cuando no, no. Porque yo siempre primo el derecho antes de la razón que pueda tener el cliente. Porque muchas veces, hay veces que uno no aplica la ley o la normativa de manera correcta. Claro. Y resulta que tenía razón, va donde un juez, pero como no lo ha aplicado preventivamente como se debe, pierde. Porque desventajosamente la ley es así. Si uno no hace lo que corresponde dentro del proceso, el procedimiento, así sea que uno tenga la razón, pero ha aplicado mal el derecho, entonces desventajosamente no va a tener la razón en un juzgado. Entonces, Bien. ¿qué pasa? Cuando uno gana es obvio que uno se va a sentir enaltecido, se va a sentir chusa, va a sentir muchas emociones. Yo por decirle así, gane o pierde, siempre tengo la particularidad, antes cuando se podía, y ahora también nos damos un puño con la parte contraria. Hay veces que soy bien recibido porque yo me acerco a dar la mano o algo, y muchas veces el colega del otro lado también se hace extensivo ese saludo, así sea que gane o pierda, pero hay veces que no, hay abogados que lo toman a mal. Hay una parte en el decálogo del abogado que indica de que el abogado no tiene que guardar rencores, ni tiene que guardarse las cosas cuando sucede algo contrario a lo que él espera. Uno tiene que poner eso, o sea, una cosa, a mí me ha tocado litigar contra compañeros de universidad, contra amigos, y cuando estamos adentro nos destrozamos en el buen sentido de la palabra, ilegal. Pero cuando terminamos y salimos seguimos siendo amigos, pero muchas veces no sucede eso con otros colegas, no sucede así, porque uno hace su trabajo, no se embiste en base al cliente. Entonces, cuando uno gana es obvio que se va a sentir muy bien, y cuando uno pierde, lo que tiene que sentir es ver la manera si se puede, porque tampoco hay cómo hacer milagros en determinadas sentencias. Correcto. No se puede hacer avanzar hasta el siguiente nivel, que es la apelación, y si tampoco se tiene la razón, a casación. Pero uno no tiene que abusar del recurso, del derecho, porque cuando verdaderamente la justicia ha sido bien aplicada, no hay más por hacer. Bien, Pepe, esto me lleva a una reflexión. Nosotros los seres humanos en general y los profesionales en general, estamos formados psicológica, mental y emocionalmente para perder o ganar. O sea, inclusive en los partidos de fútbol y en todas las actividades deportivas, o usted pierde o usted gana, ¿no? Y esta ha sido la concepción con la que nos manejamos en el ámbito cotidiano de toda actividad laboral, personal, deportivo, profesional. Sin embargo, yo alguna vez pude leer una cita deportiva que decía lo siguiente: cuando el contrincante que perdió lo dio todo, no existe un perdedor ni un ganador, sino que todos salimos ganando. Desde el punto de vista del coaching, nosotros descubrimos una tercera opción, lejos de ganar o perder, y es el ganar-ganar. Yo le pregunto como abogado, ¿en algún momento usted ha sentido que no ha ganado o no ha perdido, pero que finalmente ha ganado, ha habido ganar-ganar de ambas partes? ¿Qué opina al respecto? Por lo general, o sea, yo en realidad fui preparado, y la conceptualización que tengo de la práctica del derecho ha sido siempre a través del tema de la mediación, de la conversación. Yo en realidad ya llego a instancias judiciales cuando ya no hay brazo a torcer, al menos del lado mío, no, sino del otro lado. Ya a ese punto de ir ante un juzgado, y ahí tratando siempre de encontrar una solución conciliatoria. Entonces, siempre se gana porque uno aprende más, y muchas veces uno como abogado comete errores y hasta cierto punto lo subsana en el camino, o ya tiene una experiencia al respecto de lo que ha podido o dejó de hacer en un determinado caso. Pero cada experiencia, bien sea que uno gane o uno pierde, siempre hay que sacar los rezagos o las partes importantes que nos ayudan
como profesional y como persona. Ok, Y eso precisamente es algo que uno aplica en el ganar-ganar, porque no siempre en las victorias se gana y no siempre en las victorias se pierde. A veces claro, resulta contradictorio eso, pero uno siempre gana algo cuando está predispuesto a recabar la información que te va a servir a construirte como profesional y como persona en todo correctísimo. momento. Correctísimo. Uh-huh. Aquí esto entonces, mi estimado José, nos lleva a esta última pregunta de este conversatorio realmente que ha sido, es aleccionador, es formador, es educador, ¿no? Yo creo que las personas que nos están siguiendo en este momento, de una u otra manera, a pesar de que estamos en vacaciones en Ecuador, tenemos 5 días de vacaciones en Ecuador, entonces definitivamente a pesar de que muchos estarán fuera de sus casas, muchos estarán, digamos, en sus hogares, seguramente no nos pueden ver en este minuto, pero recuerden que este programa queda colgado en la página y lo van a poder ver cuando ustedes tengan tiempo. De tal manera que, a pesar de que no están todos, quiero agradecerle a los que de una u otra manera nos están acompañando y están siguiendo este en vivo que es realmente educador. Vamos con la última pregunta, mi estimado Pepe. ¿Qué consejo usted como abogado le daría a un ciudadano común, a uno de nosotros, para identificar a un buen profesional, para identificar a un buen abogado, pero que también tenga esa, pueda advertir esa calidad humana que pueda llegar a tener, que nos permita de otra manera a los seres humanos como medio blindarnos, ¿no? Para no caer en la estafa, en la mentira, en el chantaje, digamos, en la prepotencia, ¿no? O en la falsedad. ¿Qué consejo usted nos daría, le daría a un ciudadano común y corriente a la hora de elegir un profesional, un abogado para atender su caso? ¿Cómo lo podemos detectar? ¿Qué características cree que debemos nosotros ver, mirar o olfatear para estar en manos de un profesional adecuado? Verás, en realidad, cuando uno busca a un abogado, busca una solución o una alternativa solución o una asesoría a los problemas que pueda tener. Y lo primero que uno tiene que ver es, por decirle, yo no voy a buscar a un abogado por un tema laboral, a un abogado penalista en un tema laboral, a un abogado societario en un tema penal. O sea, yo siempre tengo que direccionarme como cliente hacia un abogado experto en la materia, porque de pronto el hecho de que sea de una rama distinta no deja de ser abogado, pero tiene su particularidad y su esencia en determinada rama del derecho. Entonces, uno primero tiene que buscar hacia quién se direcciona. Si mi problema es laboral, tengo que ir donde un abogado laboral. Si mi problema es penal, donde un abogado en materia penal, a un abogado en tránsito, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, tiene que ver la trayectoria del abogado, porque el tema de la trayectoria habla mucho o da mucho que decir. La imagen que proyecta el abogado hacia cómo ser, porque de pronto hay muchos abogados que llenan su estudio jurídico de cuadros, títulos, pero como personas no tienen esa calidez, esa compenetración hacia sus clientes para poder llegar y para poder solucionar. O sea, hay una barrera y esa Me barrera imagino, claro que sí. tiene que romperla porque tiene que conectarse con su cliente. Y sobre todo la referencia primordial es que el abogado trate de ser lo más sincero y honesto posible con su cliente, porque muchas veces el cliente va con expectativas que hasta cierto punto son irreales y cuando uno les dice la verdad, no les gusta. Yo por decirle, cuando un cliente va a mi consulta y me dice, mira abogado, tengo tal caso, y me explica, y yo le digo cuáles son los pros y los contras, y él me dice, y no podemos hacer algo más. O sea, ese algo más es algo indebido. Entonces, no es que yo sea la carta de la moralidad a vista y paciencia del mundo, o sea, pero trato de llevar la ley como de verdad, verdaderamente se tendría que llevar. O sea, porque si ya buscamos un camino por la izquierda, ya estamos buscando otra cosa que no es justicia. Muy Entonces, bien. el abogado que uno busque siempre o sea, uno siempre debe tratar de buscar un abogado que sea imagen y que verdaderamente lo que proyecta es lo que es en persona, para que le dé la confianza a su cliente de lo que va a hacer y del resultado que va a tener, va a ser lo que verdaderamente la justicia amerita en el caso propio. Muy bien, estimado José. Muchísimas gracias por haber acompañado a este
este personaje, por habernos acompañado en esta noche, a todos los amigos que nos están de una otra manera siguiendo en línea. Gracias por haber compartido realmente esta experiencia maravillosa desde el ser. Gracias por realmente habernos de una otra manera formado bajo el concepto de poder entender esta profesión que también tiene el lado humano. Muchísimas gracias, Pepe, por realmente haber compartido este proceso de crecimiento que tenemos quienes hacemos ASEG Escuela de Coach. Nos sentimos realmente muy contentos y nos sentimos al nivel de sentirnos orgullosos de contar con profesionales realmente de ese nivel, ¿no? De ese nivel del ser humano, que sin perder la visión del profesional definitivamente busca un mundo mejor para todos, para muchos. Recuerden que hay profesionales que se revisten de caucho ya prácticamente, que le rebota cualquier cosa que le dicen, pero hay otros que buscan dormir con la conciencia en paz, y yo creo que aquellos que buscan dormir con la conciencia en paz siempre buscarán andar por el lado que corresponde, sin perder el horizonte de la justicia, realmente buscar el equilibrio emocional de sus clientes y la satisfacción de sus clientes. Así que, mi estimado José, tus últimas palabras para los amigos que están oyendo para terminar ya esta entrevista. ¿Cuál serían entonces tus últimas palabras en esta noche? Pues en realidad, en esta profesión, como en todas las profesiones, uno siempre tiene que manejar la ética y la parte moral y el lado humano, sacar lo mejor del ser que uno tiene como profesional en vocación al servicio, porque para eso es que uno se prepara día a día, y muchas veces no se piense que uno coge un libro y ya sabe todo. O sea, no, uno tiene que prepararse todos los días con los casos, con las consultas, con lo que sucede a nuestro alrededor, porque no nos podemos aislar del mundo. Entonces, muchas veces uno piensa que el profesional, el abogado, está obligado a brindar un servicio, y efectivamente lo es, pero tiene que ser un servicio que verdaderamente satisfaga a los ciudadanos, a las personas, a uno mismo. Porque si uno se ha dedicado a una determinada profesión, tiene que hacerlo de la manera como debiera para poder tener esa tranquilidad y esa paz que necesitamos todos actualmente. Muy bien, muchísimas gracias, Pepe, por estar esta noche, y quiero decir a todos mis amigos de la red que dentro de 15 días tendremos otro profesional que nos va a visitar y vamos a hablar de la psicología desde la óptica del ser. Vamos a hablar con un psicólogo, vamos a hablar cómo siente un psicólogo, vamos a hablar con él para saber cómo siente, cómo reacciona también frente a esta necesidad de los distintos seres humanos que habitan este planeta. Así que también va a ser una entrevista de formación, de crecimiento personal y profesional. Así que quedan cordialmente invitados. Él es un docente universitario de posgrado de psicología, un hombre con una gran trayectoria realmente en términos de la psicología, y nos va a visitar desde Venezuela para efectos de podernos ayudar y orientarnos a tener una visión distinta a lo que significa realmente acudir a un psicólogo, pero también para saber qué siente él cuando se trata de tratar a un paciente o se trata de ayudar a un ser humano. Muchísimas gracias, Pepe, gracias por estar esta noche, gracias a nuestros amigos, y recuerden, somos ASEG Escuela de Coach y nos vemos en 15 días. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, Pepe, nos vemos. Hasta pronto. Chao.